Hace unos días estaba con un grupo de amigos y estábamos almorzando, estábamos teniendo un momento maravilloso, hasta que uno de mis amigos comenzó a hablar sobre algunas de sus pérdidas. Pérdidas afectivas, pérdidas de sueños, pérdidas profesionales. Entonces el tema dio vueltas alrededor del dolor. Fue entonces que una de mis amigas contó de una de las pérdidas más fuertes que había tenido en su vida, que había sido la pérdida de su bebé. Nos quedamos pensando sobre el dolor y que irrumpe en nuestra vida en algún momento. Fue en ese momento que me acordé de la historia de un abuelo francés, un abuelo que cada vez que le preguntaban cómo estaba, él respondía de maneras particulares. Un día, un joven le dice: "Abuelo, ¿cómo estás?" Y el abuelo le respondió: "Bien, estoy fantásticamente bien, por ahora." Unas semanas después, el mismo joven le dijo: "Oye, abuelo, ¿cómo está ahora?" Y el abuelo le respondió: "Mal, pésimamente mal, por ahora." El dolor es efímero, como las alegrías también. Por lo tanto, me gustaría que juntos pensemos alrededor del concepto del dolor. Algunos autores han pensado, investigado, que han definido el dolor de maneras particulares. Quería compartirte 4 formas de pensar el dolor. El primero es el dolor como un regalo. El doctor Paul Brand investigó a los leprosos. Cuando él iba a los leprosarios, veía que ellos no tenían sensibilidad. Una de sus conclusiones fue: el dolor es un regalo que tenemos de nuestro Creador, porque el dolor nos hace sensibles y eso nos hace ser humanos. El dolor es un regalo, es un don que hemos recibido. El segundo concepto que me lleva a pensar alrededor de las pérdidas, de las frustraciones, es el dolor como conocimiento de aquello que hemos perdido. Conocemos el valor de lo que hemos perdido cuando eso ya no está. Elizabeth Lucas, discípula directa de Viktor Frankl, dijo: "Cada vez que pierdo algo, me doy cuenta de los apegos, me doy cuenta de cuánto amaba." Otro de los conceptos que me encanta es el de el doctor Arnoldo Kraus. Desde la clínica médica, él acompañando el dolor de muchos de sus pacientes, dijo un día: "El dolor es una escuela que nos enseña todo lo que hemos vivido con aquello que hemos perdido." Y por último, quiero contarte sobre C.S. Lewis. C.S. Lewis, escritor británico, vivió durante mucho tiempo soltero. ¿Sí? Un día, a sus 50 años, se enamoró de una escritora comunista, católica, divorciada, la cual un día le escribió varias cartas, epístolas, y disfrutaron mucho su casamiento, mucho su vida de pareja. Un día ella falleció debido a un cáncer muy fuerte a los huesos. Entonces Lewis se sumergió en el dolor. En ese momento decidió escribir de una manera diferente a lo que venía haciendo hasta ahora. Y escribió un libro llamado Una pena en observación. Tomó su dolor, lo observó y comenzó uno de sus mejores ensayos. Cuando fue a editarlo, pidió que fuera bajo un seudónimo, porque tenía vergüenza de mostrar su dolor frente a sus amigos. Ese seudónimo fue Dimidius, que significa estar partido en dos. Los amigos se dieron cuenta que este libro podía ser muy importante para Lewis, pero no sabían que lo había escrito él. Unos meses después se acercan con un ejemplar de Una pena en observación y se lo regalan. Es ahí cuando él puede decir que en ese libro él hablaba de su quiebre, el dolor como quiebre. Y me hace acordar un poco a una cultura, la cultura japonesa. Los japoneses, cuando se rompe un plato, ¿sí?, en vez de tirarlo, de botarlo, de tirarlo a la basura, inmediatamente, ¿qué es lo que hacen? Toman cada uno de sus pedazos y lo unen con oro o con plata. De manera tal que ese jarrón, ese plato, esa loza, representa las heridas, representa la restauración, pero que queda la cicatriz. La pregunta que se hacen los japoneses es: ¿qué dicen tus cicatrices de la historia de tu dolor? Y quiero contarte un poco de mi historia del dolor. Mi primera historia tiene que ver con mi mamá. Mi mamá, una mujer estupenda en muchísimos sentidos.
Siempre ella conocía lo que sentía sus hijos, lo que me pasaba. Cada vez que me miraba a los ojos me decía, a vos hoy te pasó algo. Un día mamá, cuando yo estaba en los últimos días de su vida, me dice, gordo, como me sabía decir, acordate siempre de algo. Cuando tengas dolor, compartilo. Cuando tengas alegrías, compartirlas. Las alegrías no tienen sentido si no las podemos compartir con otros. El dolor tampoco tiene sentido si no lo compartimos con otros. Mamá me enseñó algo que Víctor Frank llamó el dolor compartido, el dolor vinculado con otros. Necesitamos de otros para poder soportar el dolor. Mi segunda historia es la historia con mi hermano Fernando. Fernando fue siempre un amiguero, me encantaba estar con gente alrededor. Tantos amigos tenía que mi madre siempre se enojaba y decía, siempre estás con tus amigos, no pasás tiempo conmigo. Fernando un día se accidentó y recuerdo estar en el hospital, estar en sus últimos momentos, y recuerdo que él me enseñó algo muy profundo. Él me dijo algo, sin los amigos es difícil soportar el camino del dolor. Y me hizo acordar algo que siempre ha quedado en mi corazón, una frase de Francisco de Quevedo, que dice, los amigos son como la sangre, vienen a la herida sin que se los llame. En la antigüedad, cuando una persona estaba loca de dolor, se la enviaba a un manicomio o fuera de la ciudad. Ahí lo que hacían era sentarse debajo de un árbol y frente a esa protección, ya sea de la lluvia, ya sea del sol, las personas eran consoladas. La palabra consuelo viene de la raíz árbol. Necesitamos árboles de consuelo, que son nuestros amigos. Y la última historia, quiero contártela, es de Astrid, mi hija del corazón, a la cual crié de los 4 años hasta los 13, que tuvo un accidente automovilístico y falleció. Cuando tuvimos el funeral de Astrid, recuerdo cuánta gente se acercó a nosotros y nos abrazó. Esa comunidad que nos abrazó y nos cuidó es una comunidad que se acerca al doliente. Y quiero decirte que no es posible soportar el dolor sin una comunidad. Necesitamos que otros nos abracen. Los hebreos tienen una tradición muy bonita que se llama sentar Shiva. Cuando alguien está dolido, cuando alguien está mal, lo que hace su comunidad, su familia, aquellos que lo rodean, es sentarse con el doliente. Sentarse, consolarlo, abrazarlo, besarlo, darle de comer y alimentarlo. Necesitamos nuestra comunidad terapéutica, nuestro entorno que pueda cuidarnos. Cierro contando una de mis historias preferidas. Noviembre de 1995. El violinista Perman, un violinista israelí que conocemos y que nos ha fascinado con su música, tuvo una presentación en Nueva York. Su presentación era común, era casual, era informal muchas veces. Perman lo que hacía generalmente era acercarse a una silla, sentarse, y como había sufrido de polio desde niño, tenía que sacarse sus muletas, sacarse sus aparatos, y en ese momento comenzaba a tocar su violín. Y esa noche comenzó a tocar. Comenzó a tocar de forma tan exquisita y tan maravillosa que todos estaban deslumbrados, hasta que en un momento una de las cuerdas de su violín se quebró, se rompió. En ese momento todos pensaron, ahora Perman tendrá que buscar otro violín o Perman tendrá que arreglar esa cuerda. Sin embargo, el músico lo que hizo fue cerrar sus ojos, hacer silencio y comenzó a tocar con 3 cuerdas. Los que conocen de música saben que es imposible tocar con 3 cuerdas. Sin embargo, esa noche Perman lo logró. Tocó melodías que antes no se habían escuchado. Terminó de tocar, la gente hizo silencio y cuando Perman levantó los ojos, explotó el público al unísono. Perman lo había logrado. Esa noche había tocado solo con 3 cuerdas. Cuando se despidió del público dijo la siguiente frase que queda en mi corazón para siempre y ojalá quede también en ustedes. Algunas veces el artista
tiene que tocar música con lo que le queda. Algunas veces en la vida vamos a perder personas, relaciones, sueños, pero tendremos que seguir adelante con aquello que nos queda. Muchas gracias.